A lo que hay que ponerle como el foco es al tercer nivel, porque es donde la gente permanece más, ¿verdad? La mayoría de gente llega a un básico, hacen el básico y se van y no los vuelves a ver. Entonces intentar crear como esa conexión con ellos desde ahí, pero ya después de un avanzado y ya dentro de un programa de liderazgo, la conexión definitivamente tiene que ser mayor. Yo creo que algo más grande se vuelve un poco más impersonal, obligatoriamente, porque ya cuando tienes 150, 200, 300, 400 personas, el poder conocerlos no es fácil. Claro. Y el volumen obviamente se incrementa. Yo que siento que es el deber ser. El deber ser es que la gente haga una academia, ¿verdad? Sea la que sea, y después sí se mentoría con alguien. Ese es como el complemento y el deber ser. Porque definitivamente la academia sola no tiene el bagaje del salón. Y el salón no tiene la teoría y las distintas miradas que puede tener la academia. Nación Transformación. La voz de los centros, entrenadores y graduados. Échame el chisme de cuando tú te enamoraste de transformación. ¿Cómo arrancaste tú ahí? ¿Cómo fue ese momento donde tú dijiste como, yo me voy a dedicar a esta vaina? No, todo arranca en mi proceso propio, en mi proceso como participante, ¿verdad? Porque vi y atravesé muchas cosas. Y al vivirlo, atravesarlo, le encontré el valor y me gustó. Posterior a eso, entré a trabajar a centros. Estuve como en 3 centros. ¿Cuánto tiempo después de que arrancaste entraste a un centro? Al día siguiente del tercer ahí mismo. fin. Ya, sí, ya. Al día siguiente de mi tercer fin, yo fui y toqué puertas. Yo igual. Sí, desde antes. Dije como, bueno, yo quiero aprender esto. Entonces, no hay espacio, pero ven y te sientas y aprendes, porque efectivamente todas las vacantes estaban cubiertas. Y ahí sucedió. Ahí arrancaste. ¿Y por dónde arrancaste? ¿Cuál fue tu primer puesto en el centro? El primero era la de por días, ¿no? Okay. Entonces estaba 4 días reemplazando al uno que en ese momento el centro tenía sede en varias ciudades. Entonces era Cumbres que tenía sede en Pasto, iban a abrir como Barranquilla y había algo más, si mal no recuerdo. Entonces el uno viajaba a montar un básico a Pasto, entonces quedaban ahí unos días vacantes y le debían días a otro, entonces fue como cubrir días, más bien. Sí, bueno, eso es un ascenso de lo que yo hice cuando arranqué, porque cuando yo arranqué a mí me daban la lista de las llamadas que ya nadie quería hacer, o bueno, mejor dicho, los difíciles. La lista de la gente que dijo, no me vuelva a hablar nunca en su vida, por favor bórreme de su lista, y me decían como, mira, aquí está este grupo de llamadas, es el cementerio, si usted logra hablar con alguien acá, pues buena suerte, y el resto de mi trabajo era sacar fotocopias, rellenar marcadores. Eso. Hacer baúles. Exacto. Bueno, ese fue el primero. Pero no era fijo, ¿no? Era un día a la semana, 3 días a la semana. Había semanas que no. Y después de allí salió ya el primer fijo. Y ya de ahí arranqué. Chévere. Y ahora, para la gente que nunca ha estado en un salón con 100 personas, cuéntanos qué se siente, qué se respira en un salón antes de arrancar un básico con 100 personas. ¿Cómo se siente? Eso es una energía bárbara. Toda la sinergia de las fuerzas que se unen para crearlo, ¿no? Desde la oficina y 2, como toda la expectativa de lo que va sucediendo. Y realmente se hace muy, muy rico en compartir, en experiencia, en visión, en conexión. Realmente es muy poderoso. Sí, como que se siente una energía muy especial, ¿no? Claro. Que probablemente no has vivido en ningún otro lugar. No. Es como, a mí me gusta comparar como, no sé, como con entrar a Disneylandia o algo así, como que uno siente que entra al lugar mágico. Claro. Y hay una cantidad de incluso hasta de nerviosismo, ¿sabes? Entonces, alistando todo, ¿no? Los registros, una vez que se abre, la gente ingresando. Es una dinámica muy chévere. ¿Cuál es para ti como un hack o algo que tú hayas notado que particularmente te ayudó a moverte de 30 participantes a 100 participantes? O algo que la gente tal vez subestime.
no estén como atentos a eso, pero que hace una diferencia Yo creo importante. que tiene que ver como con la unión de muchas cosas. Por un lado, el hecho de que la gente le encuentre valor, ¿sabes? Y que dado el valor que le encuentran, continúan dentro del juego, haciendo como todo lo que hay que hacer y trayendo a sus familias y a su gente. Entonces, lo primero es el valor que le encuentran. Y lo segundo, creo que también tiene que ver con crear entrenamientos que sean de calidad. Entonces la gente le encuentra el valor, pero al interior también hay que estarse reevaluando constantemente y mirando pues cómo el tema puede ser mejor. Ya como tú estás constantemente mirando y rediseñando Claro, qué apunto acá dice. claro. Ahora, cuando tú hablas de que genere valor, como que yo pienso que es algo que para mí está muy presente todo el tiempo, que genere valor, ¿no? Y hablamos de crear contenido de valor, pero ¿cómo sé yo que es valioso? A través de que la gente atraviese barreras y a través de que atraviesen o vean cosas. Y es tan sencillo como que lo puedes ver en la cara de la gente, ¿no? En ese coaching uno a uno del que te hablaba cuando alguien se pone de pie y a través del coaching mismo y del entrenamiento, la persona hace como un clic y tú lo ves, abre sus ojos, su expresión corporal cambia y como que se rinden al tema, ¿no? Y es obvio que está viendo algo. Y desde ahí, cuando eso sucede repetitivamente, además porque cuando sucede con una persona, hay varios que lo toman. Y ahí creo yo que es el momento clave para entender que la gente le está encontrando valor. Ya, lo deja ver. Esa es Ahora, la evidencia. claro, cuando tú estabas expandiéndote y creciendo, ¿qué error te acuerdas que hayas cometido, te haya costado caro y cómo lo resolviste? Hoy no, en este momento no lo recuerdo, sin embargo han sido infinidad, porque esto ha Son sido, tantos que no. sí, esto ha sido un tema de ensayo y error, ¿verdad? Yo creo que en un comienzo, como el interés como de cubrirlo todo y de controlarlo todo, y el interés de involucrarme como tanto en el tema, porque en un comienzo me metía de lleno. Es decir, eh, como entrabas a todos los entrenamientos Entraba a todos y estaba ahí y de alguna forma participaba con la gente, ¿no? Cuando algo sucedía, ahí en el interactuaba. salón. Sí. Ok. Hoy en día creo que hay que estar para contener. Es decir, si algo sucede importante, hay que entrar, pero dentro de la operación normal hay que dejar que fluya. No lo sé, no, en este momento no recuerdo como uno en particular, pero han sido mil, porque ha sido un tema, como te digo, de ensayo y error. Y yo empecé solo esto. Entonces también fue enfrentarme solo a ya manejar la empresa, que es distinto a manejar un taller, Muy distinto. claro. Y bueno, trabajaste antes en Cumbres, ¿trabajaste en cuántos centros? Varios, ¿no? Varios. Sí, entonces, después de que trabajaste en varios centros, ese momento en el que tú decides cómo moverte, ¿qué dirías que distingue el Mario que tuvo mucha experiencia trabajando en centros y el Mario que dirige un centro? Sabes que por un lado me funcionó mucho, yo hice coaching, y por un lado me funcionó mucho aprender a escuchar y conocer como las distinciones del coaching. Y la hice básicamente por el trabajo, no para hacer coaching como tal, no era para, Ya, ok. para aprender a Como para escuchar adquirir y habilidades tú. adquirir habilidades. Y eso me funcionó mucho. Y paralelo a eso, pues tanto tiempo estando allí, es que ya hablamos de 16 años. Entonces, pues y sin parar, ¿no? Ininterrumpidos. Entonces, obviamente ahí ha habido una experiencia interesante. Si un director de centro o un dueño de centro hoy te dice, Mario, dame 3 consejos para yo poder sostener un básico o básicos de 100 personas a lo largo de un año, ¿qué le dirías? ¿No hay una fórmula secreta para eso? Creo yo que no. Porque el tema tiene que ver con conocer muy bien la gente, los entrenamientos, estar allá metido, trabajar como al pie de todo el proceso. Yo creería que esas serían. No perderse. Estar Sí, ahí claro. Ese es un tipo de negocio que no funciona a distancia y por teléfono o algo así. Un director de centro requiere estar en el centro y requiere conocer y interactuar con la gente. Sí, porque el otro día charlaba
otra dueña de centro, y ella me decía que recordaba mucho que uno de sus maestros, cuando ella decidió abrir el centro, que él estaba como tratando de decirle como, estás a punto de meterte con un dragón de 7 cabezas, pero obviamente nunca logras explicar eso lo suficientemente bien como para que alguien entienda las dimensiones de lo que está haciendo, ¿no? Por eso mi consejo siempre es, no lo abras. Pero ella igual se lanzó y él le dijo como, bueno, bienvenida a la incertidumbre. Y Sí. ella me decía que se acuerda mucho de eso, que se acuerda mucho de que él le dijo Claro, eso. porque momento a momento tú no sabes qué va a pasar, ¿sabes? Tú no sabes si lo que estás haciendo va a dar frutos y si además va a ser sostenible. Y yo creo, no me ha sucedido, pero creo que en cualquier momento puede suceder algo que tambalee las cosas. A mí no me ha pasado, Como que tú pero tienes lo he visto, pero lo he visto. crecimiento constante, ¿no? Sí, No, sí, y ha sido sostenido. Pero también he visto otros casos que se han venido al piso. creo que eso es lo más normal, como, y bueno, no al piso necesariamente, pero sí como que tienen bajadas y subidas, así repentinas. ¿Qué dirías que, porque tú has estado en varios centros y has visto también, pues, Mira, por alcanzas a ejemplo, distinguir como que, este centro del que hablábamos ahora, se terminó. Entonces no es solamente que disminuya o se baje, simplemente. Y sabes a mí que me parece ahí bien interesante el que la gente que trabaja en el centro, empezando desde los entrenadores y que tengan en su mente y en su cabeza la palabra integridad, ¿sabes? Porque a veces cuando no se hacen las cosas bien, la gente lo sabe. Y por algún lado se rompe la cabulla. ya. Ahora, hoy estás alrededor de los 100. ¿Qué dirías que te impide, por ejemplo, dar un salto a 150? ¿Qué alcanzas a ver tú hoy como, sí, como el obstáculo a superar? Creo que cada cosa tiene una estructura. Entonces creo que debería tener una estructura distinta para poder soportar el tema. ¿Ves? Ok. Tal vez más gente trabajando desde oficina, tal vez un sistema que genere personas por otros lados distintos al tradicional. Y yo creo que por ejemplo, toda esta tecnología puede apoyar mucho a eso, ¿sabes? Porque ahora hay un auge en redes y hay todo un tema de redes donde ya estas formaciones no solamente hacen parte de un voz a voz, también hay mucho que viene de otros lados y tal vez desde ahí puede haber un cambio. Sí, ¿no? Como otra corriente distinta y claro que se va popularizando mucho más y hoy en día cada vez vemos más también como publicidad de entrenamientos, de potencial humano, de crecimiento personal, todo ese tipo de Es que cosas. eso hay en todo lado. Ya, mucho. Claro, mucho. Pero sí, lo que yo he visto es los dueños de los centros, algunos lo hacen, pero digamos que lo hacen más como por chequear la cajita que realmente tener como un flujo constante de nuevos participantes que llegan por ahí. ¿Sabes qué creo que también funciona? Yo siento que la gente debe llevarse cosas siempre. Y parte de lo que O sea, como yo... cosas físicas. No necesariamente. Por ejemplo, me refiero que adicional al proceso normal, chéverísimo hacer, por ejemplo, cineforos, talleres, módulos, otras formaciones. Y de hecho hay unos talleres adicionales también en todo esto que yo siento que le empiezan a dar un camino distinto a la gente y no estamos solamente hablando de lo que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, toda esta dinámica adicional puede crear mucho valor. Talleres adicionales, módulos de distinciones de coaching. Bueno, eso a la gente le crea mucho valor porque ahí hay un potencial bien interesante. A los dueños que están como entre, los que dirigen centros que están como entre 20 y 50 personas, no sé si consciente o inconscientemente, pero les da un poco de miedo llegar a tener 100 personas porque dicen como, si tengo 100 personas, voy a morir en el intento. O sea, no voy a tener el tiempo, la energía, no me va a dar la vida. Entonces, ¿cómo es tu tiempo personal y tu vida personal cuando tienes una organización que sí está en ese nivel? Digamos que los tiempos sí son un poco complejos de manejar, porque la misma dinámica lo requiere. Sin embargo, hay días que son para mí.
Entonces yo descanso ciertos días. Descanso entre comillas, porque el teléfono no para de sonar, pero por lo menos no estoy en función de yo hacer llamadas y de enviar informes y de enviar asignaciones y conversaciones. Respondo cosas, más no las genero. Y también cada cierto tiempo salgo de viaje, ¿sabes? Me voy a trabajar a otro lado. Y eso me apoya mucho a descansar y ok, estoy trabajando a la orilla de un río, en la orilla del mar o en un parque, y eso hace que sea distinto. Sí, a mí también me gusta hacer eso. Como que siento Sí. que mentalmente, aunque esté haciendo lo mismo, me siento distinto. Mi y madre me decía, recargo. viajo para cambiar de silla, entonces hago lo mismo. Voy a algún lado a cambiar de silla, haciendo las mismas funciones, pero estoy en otra parte creando algo distinto y como impregnándome de un nuevo ambiente. Cada cierto tiempo me voy de viaje. ¿Tu visión es una expansión? ¿Y en qué sentido sería una expansión? ¿O qué estás viendo tú para el futuro de la organización? Yo creo que algo más grande se vuelve un poco más impersonal, obligatoriamente, porque ya cuando tienes 150, 200, 300, 400 personas, el poder conocerlos no es fácil. Claro. Y el volumen obviamente se incrementa. Yo creería que de momento mi idea es esta, es tener estos números y poder hacer como la interacción y la intimidad y la confianza necesaria para poder continuar. Me parecería maravilloso un crecimiento, pero siento que se pierde un poco esa intimidad, esa conexión. Pueda que entre ellos la haya, ¿no? Y obviamente se arman siempre como equipos y grupos y gente. Me refiero más a la interacción con los entrenadores, con la oficina. Creo que esa parte, cuando son grupos grandes, se va perdiendo y ya ahí es donde no está mi visión. A mí me surgen dos preguntas. Una, que tengo que como cuestionarme mientras te escucho, porque yo mismo en el trabajo que hago estoy haciéndome esa pregunta, como cuestionando lo que yo creo que es posible, ¿no? Y cómo sí puede haber una posibilidad dentro de eso, si se pudiera, suponiendo que sí se pudiera escalar, crecer el centro sin perder esa intimidad, esa conexión. ¿Qué habilidad potencialmente podría ayudarte a eso? Que quizás hoy no está disponible. ¿Qué podrías aprender que te ayudara a lograr eso? Este es un tema de relaciones y definitivamente habría que aprender a relacionarse de otra forma. Ahí surge la pregunta es ¿cuál sería esa forma? Yo te puedo decir que yo conozco al 100% de la gente que está en el centro. Tal vez no en un básico, obviamente, pero la gente que pasa un avanzado y obviamente los que están dentro de un programa de liderazgo, te puedo decir quiénes son. Y eso es lo que me parece valioso. Cuando tienes un PL de 100 personas, ya eso no es tan sencillo. Obviamente, lo que hablábamos ahora, habría que crear una nueva estructura y una nueva forma de relacionarse con ellos. Pero en la mía conocida, no la veo Claro como a la mano. Ahora también me hace pensar en la reversa, que es, en algún momento tú, cuando estabas en un centro de 50, 60 personas o lo que sea, pensaste 20. como... 20. Pensaste, si tenemos 80 en el básico o si tenemos PLs de 20 personas, vamos a perder la intimidad. O sea, lo pensaste, pero cuando estaban más pequeños. Y si lo pensaste, ¿qué te permitió como descubrir ese nuevo nivel? No, siempre he pensado que equipos más grandes podrían generar una mayor sinergia y un mayor impacto, ¿ves? Lo que pasa es que llegaron como al punto del límite que habita en mi mundo y en mi cabeza. Pues como te digo, no sé cómo relacionarlo cuando hay tanta gente. Ya, yo Por lo menos al nivel que yo quiero. Sí, yo te lo digo, es porque, de nuevo, regresando a la gente que hoy yo converso con ellos y me dicen, yo tengo 50 personas en el básico. He escuchado de alguien, de una de esas personas que me dice como, es que uno de los problemas que yo tendría si tengo 100 es que ya no voy a poder atender a la gente y estar con ellos. Número uno, también como se podría, pero también como yo quisiera, que creo que también es parte como de que yo lo disfruto así. Y Tal cual. la posibilidad de crecer a ese nivel es la posibilidad de sacrificar algo que a mí me gusta, que Ahora, yo disfruto. A lo que hay que ponerle como el foco es al tercer nivel.
porque es donde la gente permanece más, ¿verdad? La mayoría de gente llega a un básico, hacen el básico y se van y no los vuelves a ver. Entonces intentar crear como esa conexión con ellos desde ahí, pero ya después de un avanzado y ya dentro de un programa de liderazgo, la conexión definitivamente tiene que ser mayor. Entonces cuando esta persona dice que bueno, que de un básico de 20 a 50, 80, realmente el básico es muy, como que pasa muy rápido. Se demora más el montaje y todo pero pasa el básico y la mitad de la gente se va. Y si pudiéramos clonarte a ti, parte de ti pondrías como en ese clon. Yo valoro mucho toda la experiencia, ¿sabes? Pondría inicialmente la experticia, la experiencia. Ya, sí, porque esa no se la puedes enseñar a nadie. No. De Y acuerdo. además costó mucho. La cancha. Costó mucho. Y en segunda medida, tal vez esa cercanía con la gente. Me gusta mucho interactuar con la gente y conocerlos y hablar con ellos. Yo hablo con los graduados todo el tiempo. ¿En qué momentos hablas con ellos? Como, Cuando hay eventos, ¿no? Entonces, y vienen al centro. Entonces vienen los que están en juego, más los que se graduaron hace algún tiempo, más otros que acabaron de enrolar y demás. Entonces me gusta estar ahí afuera, como interactuando con ellos y preguntándoles y validando en qué están, cómo están. Bueno, eso, que sin duda sí delegas. como todo el trabajo que llamaríamos fuerte y sucio, el agua sucia, todo eso. Las llamadas, el detalle, ya lo hice por mucho tiempo y creo que me iba muy bien, pero ya no estoy como tan abierto a eso. Entonces, todo ese trabajo sucio, pues que es el trabajo fuerte de llamadas, de montajes. Claro, sí, ya como que lo check. Trabajo hecho. Y es una buena oportunidad también para alguien que quiere aprender Conocer y aprender, crecer. y es un Porque negocio. Es el lugar perfecto donde alguien que no tiene habilidad igual puede participar hacerlas. y permanecer ahí. Y Mira, justo ayer iniciamos trabajo de básico, ¿no? Pero tenemos un volumen grande. Entonces convoqué un par de personas para que apoyaran en la oficina ese tema de llamadas. Y una de ellas me decía, mira, yo soy comercial y la verdad me he sentido muy estancada en mi trabajo. Llegó un tiempo que como que no avanzo. Y hoy con todo lo que vi a partir de estas llamadas y escuchar y saber y clasificar y revisar, aprendo que realmente podría estar creando algo distinto en mi tema comercial. Y era el primer día de llamadas, imagínate. Ahí hay un potencial gigante y yo creo que las personas que han trabajado en centros o hemos trabajado en centros, es un aprendizaje gigantesco. Creo que ninguna empresa genera como un círculo tan amplio, porque es casi de 360 de todo lo que tú ves, ¿no? y ahí está, regresando a lo que dijiste al comienzo, parte del valor. Parte del valor. Mira, eso es un valor que ella se lleva, seguro inesperado, porque fue a contribuir en servicio, como, ok, yo ayudo, pero no esperaba encontrarse con unas pepitas de oro ahí. Y de hecho me dijo, mira, cuenta conmigo si lo requieres en el tiempo que necesites, porque me gustó y además le encuentro valor a lo que estoy haciendo para aplicarlo allá en mi trabajo comercial en la vida. Y de hecho es una comercial dura, ¿sabes? Es alguien que ha trabajado toda su vida en área comercial y maneja gente y bueno, no es como un asesor que está empezando, ¿no? Es una persona que lleva más de 20, 30 años trabajando en servicio al cliente. Hay un tema que en los centros yo encuentro que, bueno, en transformación en general, que es el enrolamiento, ¿no? Yo creo que es parte de la maestría de la transformación, regresando a lo que tú decías, como de las cosas especiales que existen en transformación, sin duda el enrolamiento, si yo tuviera que escoger una, diría que es como ¿Qué es ese? la experiencia que más puede enseñar de todas. Y simultáneamente, por lo incómodo que es, también es una de las experiencias que más resistencia puede generar. Total. ¿Cierto? Para ti sería como ideal que la gente estuviera siempre queriendo como, enrolar gente nueva y como casi que sin pedirlo la gente dijera como, acá hay 2 enrolamientos, Mario, y estas 2 personas las enrolé para que vengan al siguiente básico. Así, sí, espontáneamente. Sucede. En mi caso particular, muchísima gente enrola después de haber vivido el básico.
Entonces viven el básico y en ese momento dicen, mira, quiero que mi hermana, mi prima, lo vivan. Y siempre en el cierre de básico, cuando hay el registro y el pase al avanzado, hay inscripciones para básico, o hay inscripciones para taller de jóvenes, o hay inscripciones para maestría. Y eso me parece a mí que es muy valioso, porque la gente ya está trabajando en el tema sin estar dentro del tema. O sea, como que la gente ya está haciendo enrolamiento sin saberlo. Claro. Obviamente dentro del siguiente nivel se maneja de otra forma, pero naturalmente sucede. Y curiosamente, bueno, yo particularmente manejo enrolamiento en el tercer fin de semana y se da con resultados muy bacanos. Los enrolados que salen del tercer fin de semana, que son varios, son enrolamientos estadísticamente hablando que llegan hasta el final, mucho más efectivos que enrolamientos de los otros fines. Y también graduados viejos vuelven al centro con enrolamiento. Eso me parece simpático, porque pues ya no hace parte del juego del PL, hace parte como de yo quiero que esta persona lo haga porque se lo merece. Es decir, la gente le encuentra el valor. Si hubiera una manera de quitar el enrolamiento y encontrar una manera mucho más simple y fluida de crear los mismos resultados, ¿lo quitarías? Si se encontrara, sí. ¿Sí? Sin embargo, yo creo que es absolutamente necesario. Como que creo que no hay una forma de que suceda. Pero si la hubiera, bienvenida sea. Pero creo que es absolutamente necesario para crear la misma dinámica, ¿sabes? Porque por volumen no se podría sostener. Porque sí, definitivamente hay enrolamiento natural, pero no es sostenible con el tiempo frente a los enrolamientos que pueden generar los fines de semana. Bueno, una ronda como de preguntas y respuestas rápidas para tratar de sacar aquí unos clipsillos. Mito o realidad. ¿El tamaño del primer básico va a predecir el tamaño de los entrenamientos todo el año que sigue? Mito. Ni siquiera el tamaño del primer básico te va a definir el tamaño del primer avanzado. Ni siquiera. Entonces, si no define ni siquiera lo próximo en 15 días, pues menos va a determinar lo que sucede el resto del año. No, cero. Cero Mito. relacionados. Cero O sea, puede haber- relacionados. Mira, una vez tuve un PL de 5 personas y fue un PL, dudé en abrirlo porque 5, pues yo decía que no era ganador para nadie, ni para ellos, ni para el centro, ni para nadie. Y creo que ha sido de los PLs más fructíferos que ha habido en el centro. Más fructífero que uno de 30, 40 personas. Porque estos hicieron hasta para vender. Y en ese caso en particular, ¿qué dirías? Que fue como suerte del grupo que salió como la mano que salió en las cartas. Yo creo en algo, ¿sabes? Yo soy muy creyente y creo que Dios y la vida se manifiestan de alguna forma. Es como las plantas. Tú pones una semilla y le echas agua y está en tierra y tiene abono y de la forma y del momento menos esperado, nace. Creo que sucede de esa forma. Y por eso creo que es importante el enrolamiento. Porque a través del enrolamiento salen esas semillas que pueden generar un bosque. Números muy grandes de un básico tal vez generen un avanzado pequeño. No necesariamente tiene que ser grande. Y en eso yo no le pongo mucha tiza, ¿verdad? A veces en la oficina entonces se estresan y más yo siento que lo que sucede tiene que suceder y que el proceso perfectamente va seleccionando y va sacando lo que puede dar frutos. Y es como una cosecha, ¿verdad? Si estás recogiendo café, pues hay granos que no funcionan y hay que desecharlos. El proceso naturalmente hace eso. Y creo que es una fuerza divina. Entonces es cuestión también como de estar ahí en el juego, ¿no? Porque si no Claro. estás en el juego, como Claro. imposible encontrar eso. Si estás en el juego, es porque estás listo a jugarlo. ¿Ves? Si no estabas listo y está bien. Entonces, y si no estás listo, ¿cómo te forzo, cómo te llevo, cómo te empujo? No hay forma. Una práctica de la vieja guardia que tú hayas aprendido que tú dices, esta la defiendo hasta la muerte. Necesitamos seguir practicando esto hasta el final de los tiempos. En general, todo el proceso está ya diseñado y está hecho, creo yo.
y crearle cosas nuevas está muy bien y lo puede enriquecer, pero podría generar un resultado distinto. Es como la cocina. Entonces el ajiaco se prepara de cierta forma y con ciertos ingredientes. El ajiaco no lleva yuca o no lleva carne molida, ¿verdad? Si le pones, está bien, tal vez te genere una textura y un sabor, pero ya no es ajiaco. Yo creo que el proceso como se diseñó es como funciona. Y de hecho los grandes centros son los que han tenido como el proceso tradicional. Obviamente le han agregado y le han quitado cosas, porque los seres humanos no somos los mismos y hemos evolucionado. No somos los mismos de antes de pandemia ahora. Y obviamente debe ser diferente. Pero ya la rueda está creada. No hay que inventarla porque entonces se convierte en cuadrado o algo así. Y un hábito tóxico que también así tú dirías, o que tú ves, que has visto en transformación, que tú ahora mismo dirías, hay que parar con eso. Tal vez aprovecharse de la gente, ¿sabes? Algunas veces los seres humanos aprovechamos ese momento de conexión, de emotividad para beneficio propio. Por eso es tan importante lo que tú dijiste de la integridad y asegurarse de sostenerla. Y eso no quiere decir Es un que trabajo. no tengas errores, porque errores siempre vamos a tener como seres humanos. Hablo es de hacer las cosas transparentemente y desde lo que conoces que está bien, hacerlas bien. Errores siempre va a haber. Yo los cometo casi a diario. Cuando mires hacia atrás, habiendo pasado 5 años, ¿qué te alegraría haber decidido hacer hoy? Mira que a futuro yo sí lo veo mucho más grande, por ejemplo. Y así como en cada etapa hemos venido creciendo, a futuro verlo más grande y tal vez con otros nichos de negocio, ¿no? Nunca me he metido mucho con el tema empresarial, nunca me he metido con otro tipo de tecnologías. Y yo creo que a futuro podría ser una gran cosa hacer distintas líneas. ¿Qué te gustaría compartirle a tus graduados, a alguien que ahorita está viviendo el proceso? ¿Cuál es tu mensaje para esas personas? Creo que uno de los más importantes y que más me ha funcionado a mí es que soñar vale la pena y visionar las cosas y trabajar hacia ellas, declarar básicamente. Y por eso es lo bonito de los resultados que la gente se lleva. Decláralos, trabaja por ellos y ve hacia allá. Y es prácticamente lo que hemos hecho en el centro. Declarar, verlo de cierta forma, trabajar de cierta forma y ha sucedido. Súper, Mario, gracias. Qué bueno tenerte acá. Gracias a por ti. compartir. Gracias a ti, Cecilio. Súper, hermano. Nación Transformación. La voz de los centros, entrenadores y graduados.